por último voy a hablar de tractografía, que es una hermana de la difusión. Básicamente es una secuencia muy parecida con ciertas modificaciones. Entonces, muchas veces cuando nos enfrentamos ante imágenes radiológicas, la pregunta que tienen cuando uno ve la difusión es si una lesión restringe o no. Entonces, pues este es un caso de un tumor en una fosa posterior que tiene una alta señal en el lado izquierdo, que es una secuencia DWI o un B1000. Ya vamos a ver qué significa todo eso. Y al lado derecho que tenemos un mapa de AS es francamente con menor señal que el resto del parénquima cerebral. Por lo tanto, uno diría sí, sí restringe. Pero el término o la pregunta de si algo restringe o no restringe comienza a perder los márgenes cuando tenemos lesiones como esta. Entonces esta es una lesión extraxial de la fosa temporal derecha que tiene una alta señal en el B1000, pero cuando vemos el mapa la señal realmente es muy parecida al resto del parénquima encefálico. Entonces digamos que algunos dirán, claro, eso está restringiendo. Otros dirán, no, a mí no me parece que restrinja porque la señal es igual al resto del parénquima. Entonces, este es uno de los primeros mensajes. Y es que la difusión no se responde con sí o no. Es un continuo. Entonces, uno no debería decir restringe o no restringe. Debería decir restringe más que tal estructura o vamos a ver que vamos a poder dar unos valores numéricos que son mucho más objetivos. En este caso, pues era un ejemplo. Eh, Esto es restricción verdadera a la difusión. Ya vamos a ver por qué. Entonces, ¿qué significa DWI o qué es eso? ¿Qué son esas siglas? La D viene de difusión, la W potenciado y la I imagen. Entonces, DWI traduciría imagen potenciada en difusión. Y hay una cosa que es, digamos, un poco confusa y es que realmente el DWI corresponde a tres secuencias diferentes. El DWI como tal es el B1000. Hay uno que es un B0 o no hay B, que es otra forma de interpretarlo, B igual a 0. Y lo último que nace de un cálculo va a ser el mapa de ADC que traduce coeficiente de difusión aparente, en sus siglas en inglés. Entonces, ¿cómo se adquiere la difusión? La difusión responde a la pregunta de qué tan fácil es para las moléculas de agua moverse en cierto medio. Y la secuencia es una mezcla de unos pulsos de radiofrecuencia con unos gradientes de difusión. Entonces, esto sería un espineco común y corriente, como se adquiere un T2 o un FLAIR, pero este de abajo son gradientes que se le añaden a la secuencia de difusión y vamos a ver que aquí hay unos símbolos matemáticos, aquí hay un delta eh, y aquí hay una G mayúscula que ya vamos a ver más adelante para qué sirven o por qué están ahí esas siglas. Entonces, gráficamente, para que sea un poco más fácil de entender, recuerden que la resonancia se basa en el movimiento de los protones y el movimiento de estos protones es el que nos da la señal. Cuando hay varios protones empatados, tenemos una señal alta. Cuando no hay protones precesando en fase, que es el mismo término que el coloquial empatados, entonces no vamos a tener señal alguna. Entonces, cuando estamos haciendo una difusión, tenemos inicialmente, este es un ejemplo de un tejido en el que aquí hay 8 protones, se añade un gradiente de difusión, como el que les mostré anteriormente. Este gradiente de difusión cambia la velocidad a la que se mueven los protones. Entonces, donde hay mucho magnetismo o mucho campo magnético, se mueve más rápido y donde hay poquito se mueve más lento. Luego el gradiente se invierte
Entonces, donde había mucho campo magnético, ahora hay poquito. Por lo tanto, el que iba rápido, que era este que tenemos a la derecha, ahora va lento. Y el que iba lento, que era el que teníamos a la izquierda, ahora va rápido. Entonces, ustedes supondrán que este gradiente invertido va a hacer que vuelvan a estar como estaban inicialmente. Si están como estaban inicialmente, pues vamos a tener una señal alta. ¿Una señal alta en qué secuencia? En el DWI o en el B1000. Esto corresponde a protones que están quietos, pero si al momento de aplicar los gradientes los protones se mueven, entonces si los protones se están moviendo, al final no van a estar sometidos a la misma intensidad de campo magnético y no van a tener señal. Entonces, la filmina anterior corresponde a una estructura con restricción a la difusión y esta filmina corresponde a una estructura sin restricción a la difusión. Cuando los protones se mueven fácilmente, al final de la secuencia no tenemos señal, no tenemos señal en el B1000. Y esto va desde una física avanzada que corresponde al movimiento browniano de las moléculas. El movimiento browniano de las moléculas es un movimiento aleatorio que sufren las moléculas cuando están pues en un ambiente sin restricción a la difusión. Y lo que pasa es que esas moléculas van chocando y empiezan en una posición pero terminan en otra. Como empiezan en un lado y terminan en otro lado, no tenemos señal. Y la difusión se ha diferenciado entre difusión intracelular, que la resonancia en este momento no tiene tanta resolución como para ver célula por célula. La extracelular, que es la que mejor se representa en difusión, y los intercambios que básicamente corresponden a los intercambios iónicos que ocurren en la membrana celular. Entonces aquí pongo una alerta porque viene una fórmula física. Yo sé que pues esto puede ser un poco aburrido, pero vamos a lograrlo. Es una fórmula entre comillas sencilla y la vamos a desglosar despacio. Entonces, ¿qué dice la fórmula? Que la señal en el B1000 o en el DWI es igual a la señal en el B0 o la señal cuando no hay B por el exponente de este componente menos B por D que corresponde a la difusión. Entonces vamos a desglosarla punto por punto. ¿Qué es el famoso B? O sea, ¿qué es un B1000? ¿Qué es un B800? ¿Qué es un B400? El B también es otra fórmula matemática complicada, pero fíjense que aquí tenemos la G mayúscula. La G mayúscula corresponde a la amplitud del gradiente que colocamos. El delta mayúscula, que corresponde al tiempo que ocurre o que pasa entre el inicio del primer gradiente y el inicio del segundo gradiente. Y tenemos delta y delta al cuadrado, que corresponde al tiempo que dura cada gradiente. Entonces, entre más fuertes los gradientes y entre más tiempo estén prendidos, más alto va a ser la B. Y cuando hacemos el cálculo con un B1000, pues esos tiempos y esta amplitud termina dando 1000 al final de la fórmula. Simplemente eso. ¿Y qué es un B0? Pues que no pusimos los gradientes. Los gradientes, todos sus intervalos son iguales a 0. No tenemos un B. Entonces, ya explicamos qué es un B0 y un B1000. Pero entonces, ¿qué pasaría si el primer factor, o sea, la señal en B sub 0 es igual a 0? Si la señal en B sub 0 es igual a 0, este factor se cancela y la señal en DWI va a ser igual a 0. ¿Esto qué implica para nosotros como médicos? Que todo lo que no tenga señal en el B0, por ejemplo, el hueso, que aquí lo vemos completamente negro, pues no va a tener señal en el B1000. Siempre empezamos con señal y la vamos perdiendo. Si no tenemos señal al principio, no vamos a tener señal al final. Y es importante que muchas veces la sangre tiene una señal completamente oscura en el B0, por lo tanto, con la sangre no va a ser confiable la difusión. En esos lechos quirúrgicos donde hay demasiado residuo hemático,
la difusión no es confiable. Vamos con esta D que está en el exponente. Esta D es la difusión y esta D es la que da los valores en el mapa de ADC. Entonces, cuando uno coloca un circulito, una región de interés en el mapa de ADC, vamos a adquirir este valor de difusión. ¿Listo? El equipo es capaz de despejar la fórmula voxel por voxel y darnos este valor codificado en colores, siendo blanco un valor muy alto y siendo negro un valor muy bajo. Entonces, algo muy importante es que si ustedes recuerdan, uno en tomografía puede medir unidades Hounsfield, que uno lo hace, por ejemplo, en trombosis venosa o en trombosis arterial. Pero cuando uno mide en una resonancia, no obtiene valores reproducibles, excepto en el mapa de ADC. Los valores en el mapa de ADC son reproducibles, por lo menos si siempre estamos usando el mismo resonador. Y estos valores de ADC son valores de velocidad que tienen pues unas unidades un poquito complejas porque son 10 a la menos 6 milímetros al cuadrado sobre segundo. Ahorita vamos a eliminar esta unidad para que sea más sencillo. Y son predecibles y ya están calculados en las diferentes patologías. Entonces ya se sabe que los infartos tienen un valor de AS de 500, la sustancia blanca normal tiene un valor de 750, el edema cerebral tiene un valor de 1500 y el líquido cefalorraquídeo tiene un valor de 3200. Entonces, ¿cómo vamos a eliminar las unidades? Afortunadamente, cuando multiplicamos estos dos factores, los números se vuelven un poco más manejables, un poco más humanos y pierden la unidad que teníamos arriba, se vuelven valores absolutos. Valores absolutos corriendo la coma, si quieren me devuelvo un poquito, este 0,5 correspondía a este 500 y pues así sucesivamente. La sustancia blanca se vuelve 0,75, el edema 1,5 y el líquido cefalorraquídeo 3,2. Listo, ya tenemos unos valores humanos en esta exponencial. Vamos a elevar el número e por el exponencial. Entonces, cuando elevamos el número e por el exponencial, que son elevado por estos valores, vamos a obtener una curva de esta forma. Esta curva nos confirma lo que habíamos dicho y es que nunca vamos a superar la señal inicial porque es matemáticamente y físicamente imposible. Entonces aquí está el ejemplo de elevarlo por 0,5 nos da un valor de 0,6 en este lugar y elevarlo por menos 3,2 que es el líquido cefalorraquídeo nos da un valor de casi 0. Por lo tanto, el líquido cefalorraquídeo, que tiene un valor de 3,2 es negro, y este 0,5, que es un valor intermedio, pues tiene un valor intermedio en el mapa. Pero si ustedes se fijan, esto es una curva, entonces no es una cuestión de sí o no, es una cuestión de qué tanto restringe. Entonces volvemos a poner el ejemplo en imágenes. Cuando empezamos, este es el B0 y este es el ADC, este es el DWI, perdón. Cuando empezamos por un alto valor y terminamos con un valor bajo, entonces no tenemos restricción a la difusión y el mapa de ADC pues no lo confirma. Pero cuando empezamos con un valor intermedio y terminamos con un valor intermedio, entonces al final vamos a tener un valor intermedio. Algunos dirán, bueno, pero aquí realmente la señal está prácticamente igual. Se supone que aquí empezamos con más señal, pero la señal está muy parecida. El B0 viene, entre comillas, ventaneado para que el ojo humano lo pueda interpretar sin problemas, pero el B0 se adquiere de esta forma. O sea, el B0 tiene mucha más señal que el B1000. Este es un B0 sin ventanear, sin hacerle ventana, sin codificar. ¿Listo? Viene acomodado para el ojo humano, pero él normalmente es así, muy brillante. Entonces, pues este ya es lo que lo que les venía diciendo, no es una cuestión de sí o no, es un continuo. Y lo que uno debe decir es,
hay una lesión o existe un área donde hay mayor restricción de la esperada para esa localización anatómica. Y hay una cosa que algunos llaman T2 Shine True o efecto T2, que es un concepto un poquito extraño, un poquito errado, porque toda la señal es un T2, el B0 es un T2. Entonces realmente toda la señal que tengamos en el B1000 viene de una señal T2. Entonces la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué tanto cayó la señal por, por efecto del T2 y qué tanto lo hizo por efecto de la restricción o de la difusión? ¿Sí? Pero entonces recuerden que no todo lo que brilla en B1000 va a restringir realmente. Algunas cosas no restringen, sino que tienen una señal muy alta en T2 y por eso se ven brillantes. Por lo tanto, el B1000 no se puede interpretar solo, no es correcto interpretarlo solo. El mapa de ADC sí se podría. Entonces, bueno, entonces en un tejido normal, pues ustedes saben que la difusión se ve en los tres compartimientos, que fue en los que ya hablamos, y hay un componente que depende de la perfusión. Este componente todavía no se sabe qué implicación clínica tiene, parece que no mucha, pero pues cada vez salen trabajos diciendo que, por ejemplo, un tumor muy perfundido tiene un valor de ADC un poquito más alto que un tumor no perfundido. Pero eso pues todavía está en estudio y está relativamente empezando. Cuando hay inflamación celular, pues el espacio extracelular está muy estrecho, por lo tanto vamos a tener restricción en la difusión. Se calcula que esto ocurre en los primeros minutos de un infarto. Ya se agota el ATP y se daña la bomba sodio-potasio, se inflama la célula y ya tenemos restricción en la difusión. Lo mismo ocurre con tumores de celularidad muy alta, como el linfoma o el meduloblastoma. Y vamos a ver unos ejemplos. Entonces, señal alta en T2, una lesión vermiana con invasión a los pedúnculos, señal alta en DWI, para saber si restringe o no, vamos al mapa. El mapa es definitivamente muy oscuro, mucho más oscuro que el resto del parénquima, corresponde a una lesión con muy alta celularidad. Este era un caso pues de un meduloblastoma. Otra lesión, entonces esta lesión tiene un realce heterogéneo, un centro necrótico, alta señal en T2 y se rodea de alteración de la sustancia blanca adyacente. B1000, alta señal, y aquí volvemos al mismo problema. En el mapa de ADC, la señal es muy parecida al resto del parénquima. Bueno, ustedes saben más que yo que el cerebro normal tiene una alta celularidad. Por lo tanto, todo lo que esté igual al resto del parénquima es algo que tiene alta celularidad. Y se sabe que esta alteración de la sustancia blanca hay que mirarla en el mapa de ADC porque puede ser tumor. En este caso, tiene una señal muy alta en el ADC que sugiere que sea edema más que tumor. Pero si fuera igual al tumor, pues seguramente sería invasión de esos tractos. Entonces, cuando un glioma alcanza la misma celularidad del parénquima encefálico, en el mapa de ADC corresponde a un glioma grado 3. ¿Listo? No necesariamente los gliomas de bajo grado, pues los gliomas de menor grado van a tener una señal un poco más alta en el mapa de ADC que el resto del parénquima. Ya lo vamos a ver un poquito más adelante. Y este, francamente, es más bajo que el resto del parénquima, muy parecido al meduloblastoma que vimos al principio. Es un ejemplo de un linfoma del sistema nervioso. Esos dos son los tumores que tienen un valor de ADC más bajo. Y otra cosa que restringe, que a veces hace trampa, es la pus y los coágulos, que los pongo en asterisco, porque como les dije al principio, la sangre confunde mucho la difusión y confunde mucho el mapa. Y puede crear tanto falsos positivos como falsos negativos. Por ejemplo, un lecho quirúrgico sobreinfectado
versus un lecho quirúrgico con residuos hemáticos es muy difícil de diferenciar solamente por imágenes. Prácticamente no es confiable. Entonces, dijimos que el material purulento o el material viscoso también restringe la difusión, como en este ejemplo que tenemos un T1 contrastado en el que se ve pues una lesión redondeada, completamente circular, con un margen que realza. En el T2, un margen hipointenso, rodeado de un margen hiperintenso, típico de un absceso cerebral, y la difusión pues confirma que es un absceso cerebral. Tiene alta señal en el B1000 y una señal muy baja en el ADC. Restricción importante a la difusión. Y ya sabemos por algunos artículos que han salido que la única forma de seguir los abscesos es midiendo el valor del ADC. Este es un ejemplo de un paciente al día 0, al día 3, al día 10 y al día 20, después de iniciar el manejo antibiótico. Y si ustedes se fijan, si solo miramos el T2, que es la primera columna, si uno mira el primero y el último, realmente tiene más edema. Lo mismo el FLAIR. Si uno mira el T1 contrastado, incluso ve un anillo de realce un poco más grande que al principio. Pero cuando uno va al mapa de ADC, la lesión empezó con una restricción muy importante de 529 y terminó con 2000 y pico. Es decir, está restringiendo menos que al principio. Y eso quiere decir que está respondiendo al manejo antibiótico, que tiene menos neutrófilos muertos ahí adentro. Entonces, esta es la forma de seguir abscesos, la única forma confiable, porque las imágenes anatómicas pues no valen. Y un par de artículos que confirman o pues que avalan que usar el coeficiente aparente de difusión predice el grado tumoral. Entonces, esta es la tablita. Se calcula que los grado 1 tienen 650 aproximadamente, los grados casi 700. Aquí, pues obviamente se sobrelapan los valores, pero los grado 3 y los grado 4 sí son definitivamente mucho, con un valor de ADC mucho más bajo. Y algunos se han puesto a mirar un punto de corte. Entonces, para tener un punto de corte confiable, esto es un metaanálisis que comparó 4 ensayos clínicos, bueno, 4 estudios clínicos que estaban buscando valores y se dio cuenta de lo siguiente. Entonces, estos son los estudios clínicos, son todos estudios asiáticos. El doctor Gigano se dio cuenta de que la sobrevida es diferente en los tumores que tienen un ADC alto y los que tienen un ADC bajo. Entonces, básicamente aquí es dicotómico. ¿Tiene ADC alto? Sí o no. ¿Y qué tanto sobrevivió? El doctor Gigano lo siguió a 2 años y se dio cuenta que los que tienen un ADC bajo, es decir, los que tienen mucha celularidad, se mueren mucho más rápido que los que tienen baja celularidad. Lo mismo el doctor Murakami, que lo siguió también 2 años. El doctor Yamazaki lo siguió 1.5 años, pero de todas maneras encontró diferencias. Lo mismo el doctor Esquena, que lo hizo medio año normal, medio año no más. Y por último, el metaanálisis reuniendo los 4 estudios se dio cuenta de que cuando hay un ADC alto, el paciente sobrevive a 2 años, aproximadamente 73%, y cuando hay un ADC muy bajo o un tumor altamente celular, les va mucho más mal. O sea, es un tumor de alto grado, pero este metaanálisis tiene algo pues muy interesante, y es que realmente no tuvo en cuenta el grado histológico por patología, sino solamente el valor del ADC. O sea, es un predictor independiente de mortalidad a 2 años. Y los puntos de corte que usan en los diferentes artículos, ese es el problema, que son un poco variables, pero el más recomendado, pues por lo que uno interpreta de la literatura y de los diferentes estudios, es este del doctor Darbar, que se puso a hacer una curva ROC y se puso a calcular sensibilidades y especificidades de los diferentes puntos de corte,
y encontró que un valor de AS de 0,800 es un punto de corte válido para predecir la mortalidad de esos pacientes. Entonces, ¿qué traduce todo esto? Si tenemos una AS de más de 800, al paciente le va a ir mucho mejor que si tenemos una AS menor de 800. Eso es todo. Entonces, vamos a hablar ahora de tractografía, pues que es un hermano, como les dije al principio. Entonces, vuelvo otra vez a la parte dura, que son las definiciones matemáticas. Entonces, unas definiciones, digamos, básicas. Hay medidas escalares. Medidas escalares son medidas como yo mido 1,70. Medidas de vectores que tienen la medida escalar, pero también dirección. Entonces, un carro va a 50 kilómetros por hora yendo hacia el norte. Y las medidas que son llamadas el tensor, que son medidas en 3 dimensiones, que son las más complicadas de entender, pero que tenemos el ejemplo aquí al lado derecho. Entonces son cuestiones que son ya tridimensionales. Como son tridimensionales, pues tienen varias caras y tienen varios vectores. Entonces, si ustedes se fijan, este cubo tiene una cara que va hacia arriba, una cara que va hacia el lado y otra cara que va hacia el otro lado. Cada cara pues tiene un vector que pues se resume con estos términos. Entonces el vector en z, t sub z, x, y, z, el vector en y, t sub y, x, y, z, y bueno, así sucesivamente. Entonces, otra alerta porque viene otro tratamiento matemático un poco complicado, pero pues es para entender un poco cómo funciona la tractografía. Entonces el tensor de segundo orden, que es ese cubo que les estaba mostrando, cuando lo representamos matemáticamente, es una matriz de 3 por 3. Entonces una matriz, como cualquier matriz, se puede multiplicar y tiene unas propiedades que se llaman eigenvalue. Eigen es un término alemán que traduce propio, entonces mi propio valor y mi propio vector, y tiene una propiedad que se llama la diagonalización de matrices. Pues no nos vamos a meter tampoco a esto porque obviamente yo no lo conozco y pues no soy matemático, pero la idea es que vamos a ver que este cubo lo vamos a reducir a 3 vectores. Entonces este es un cubo al que le hacemos un tratamiento matemático y lo reducimos a 3 vectores. Generalmente va a quedar un vector más largo que el otro. Entonces, ¿cómo se hace esto? No me voy a poner a explicarlo porque es un poco complicado, pero básicamente de la matriz de 3 por 3 vamos a terminar con unos vectores propios o eigenvector y unos eigenvalues que nos van a permitir colapsar ese cubo a tres vectores o a 3 flechitas. Entonces, lo más importante de las matrices es la diagonal y uno con un tratamiento matemático puede hacer lo que se llama la famosa diagonalización y lo que hace es que vuelve todos los valores que no son la diagonal, los vuelve cero y la diagonal nos da los eigenvalues. Entonces, ¿esto para qué sirve? Ya les voy a explicar. Entonces, acuérdense que estábamos hablando de difusión, esto es lo mismo, pero vamos a hacer la difusión en varias direcciones. Entonces, este es un ejemplo de una difusión de derecha a izquierda, hacia arriba, hacia adelante, y lo podemos hacer en todas las diagonales que queramos, sabiendo que tenemos que hacer mínimo 6. Con que hagamos 6 es suficiente para saber hacia dónde se están moviendo los protones, pero lo ideal es que hagamos más para obtener más resolución. Entonces cada vez se hacen más y cada vez es más rápido. Entonces viene el concepto de anisotropía o de isotropía, que sería lo contrario. Y el concepto de anisotropía es que las moléculas de agua en los axones y en los paquetes axonales o en los diferentes tractos se van a mover predominantemente en una dirección. Entonces fíjense que aquí hay 3 vectores. Estos 3 vectores son los que salen de la famosa matriz y del famoso tensor
y los volvimos, o realmente ellos empezaron como una esfera. ¿Listo? Entonces, esas elipsoides, que son estas elipsoides que se forman del diferente, pues del manejo matemático que ya vimos y que solo entienden los matemáticos y que, pues afortunadamente el resonador lo hace por uno, esos elipsoides se codifican en colores. Los colores representan la dirección o la dirección del vector principal o del vector más largo. Cuando están anteroposteriores, tienen un color, cuando van de arriba hacia abajo, tienen otro color, cuando van de derecha a izquierda, tienen otro color. Aquí ya tenemos algo que sí se nos parece mucho a lo que conocemos, que es un tensor de difusión codificado en elipsoides. Y lo podemos ver en elipsoides o lo podemos ver en colores con algo que llamamos la anisotropía fraccional. La anisotropía fraccional es el grado de anisotropía que también se puede medir igual que el valor de la ADC y que también predice qué tan dañado o qué tan íntegro está un tracto. Entonces, este es un mapa de anisotropía fraccional en colores y este es un mapa, una imagen de elipsoides que también podemos codificar en 3 dimensiones, pues para ver la tractografía mucho mejor de la que, pues, mucho mejor que en 2D, en 3 dimensiones. ¿Listo? Entonces, un poco complicado, vamos a ir a lo realmente importante y es esto para qué sirve. Y realmente esto no se ha estudiado mucho en el impacto clínico. Hay pocas publicaciones que hablan del impacto clínico de usar la tractografía antes de una cirugía. Entonces, pues obviamente sabemos que la planeación prequirúrgica puede ser mejor, pero no hay un estudio como tal que lo avale. Entonces, ¿qué tenemos? Este es un estudio que comparó gliomas insulares antes y después de la cirugía en pacientes a los que se les hizo y no se les hizo difusión por resonancia. Entonces, ¿qué compararon? Principalmente compararon el Karnofsky antes y después de la cirugía, el ECOG antes y después de la cirugía, un déficit neurológico nuevo antes y después de la cirugía, recurrencia tumoral y muerte intraquirúrgica. No miremos los valores, miremos la significancia estadística. Fíjense que el único que tiene significancia estadística es el Karnofsky. O sea que lo que podemos decir es que los pacientes con un glioma insular sometidos a tractografía tienen un Karnofsky un poco mejor que los que no lo tuvieron, pero no impactó sobre los otros desenlaces. Entonces, en realidad, el estudio de la tractografía prequirúrgico, pues es muy teórico, pero no hay estudios que demuestren, digamos, un desenlace clínico fuerte. Sabemos que pues es muy útil porque creemos que es muy útil, pero realmente no hay un estudio que muestre impacto sobre desenlaces como mortalidad o recurrencia tumoral. ¿Listo? Entonces, pues eso era lo que les tenía. Aquí está pues la bibliografía. Ahí está. Y pues estoy pendiente de dudas o comentarios. Muchas gracias, doctor Ruiz. En estos días tuvimos una discusión en el hospital de Kennedy porque había un paciente con una imagen redonda. Lástima que no pude aquí acceder a las imágenes porque se quedó allá, pero de un absceso, era redondito, ahí córtico subcortical, digamos que en el T2 era muy claro también, pero cuando se hizo la imagen de difusión y restricción a la difusión y el mapa de C, no había una buena correlación con la restricción de la difusión. Y ya mirando la evolución del absceso, pues realmente en las etapas tardías, entonces uno podría interpretarlo como un absceso cuando es muy viejo, podría pasar de que no haya una adecuada restricción a la difusión, ¿cierto? Pues, profe, esos ejemplos que di son con tratamiento, pero hay que tener una cosa y es que esos son abscesos piógenos.
Cuando son abscesos por otras etiologías, como no tiene tanto neutrófilo y detritus adentro, o sea, como puede no ser pus, sino otro material, puede que la restricción no sea tan intensa. Este era un absceso por Proteus, realmente un microorganismo un poquito infrecuente y yo creo que se relacionaba con pues con la imagen porque no, o sea, como le digo, el T1 y el T2 sí eran de absceso, la clínica también, pero la imagen en cuanto a la difusión, de hecho, el colega que lo operó pensó que se trataba de un tumor. Entraron con esa impresión diagnóstica, pero pues para mí sí era un absceso por la imagen redondita, ¿no? Era una cavidad quística. Pero bueno, no sé si tengan comentarios, por favor, los colegas. Hola Iván, buenas noches. ¿Cómo está? ¿Qué hubo, Cristian? Cuénteme. Bien, Iván. No, era para comentarle en cirugía funcional, sobre todo en los casos de misferectomía o misferotomía, hay artículos que han mencionado la utilidad de la tractografía intraoperatoria para definir la eficacia de la resección de tractos. El principio básico de esa cirugía es que usted quiere aislar un hemisferio del otro para que el área cortical que está generando pues, las crisis convulsivas no se transmita y pues se controle la enfermedad. Entonces lo que han mostrado o lo que se ha intentado hacer es que intraoperatoriamente usted haga tractografías para documentar eficazmente lo de pues como tal que usted haya podido cortar los diferentes tractos y filas de asociación, bueno, lo que desee usted intraoperatoriamente. Pero usted mencionó algo muy importante, era sobre la interferencia en la difusión y pues obviamente la interpretación del mapa ese cuando hay restos hemáticos. Lo que no he encontrado yo y le quiero preguntar es que, por ejemplo, cuando uno hace imágenes posoperatorias de resección de tumores, uno establece un margen de tiempo entre 48 y 72 horas para no tener estos artefactos por los restos hemáticos en la interpretación de resección tumoral. No sé si usted ha encontrado algo sobre, por ejemplo, si la tractografía para mirar en este tipo de enfermedades eh, pues tenga también una temporalidad, digamos, porque hay estudios que lo sugieren, hay modelos animales, hay un estudio que lo comentaron como en 20 pacientes, pero es como una propuesta que se ha intentado guiar interpretativamente, pero no sé o qué opinión puedes tener frente al impacto o si la temporalidad de una tractografía posterior a un procedimiento se puede ver afectada a lo mismo cuando uno hace control imagenológico por resección de un tumor. Gracias. Bueno, lo primero que menciona Cristian, sí, en epilepsia la tractografía cada vez tiene como más papel. Pues olvidé mencionarlo y claro, tienes razón. Lo segundo, Cristian, antes de responderle, ¿cuál sería el objetivo de hacerle un atracto en ese momento? Claro, Pues si digamos que usted tiene dudas durante la cirugía, o sea, a veces hay varias maneras de saber en la cirugía si usted pudo, por ejemplo, hacer una craneotomía completa, ¿no? Hay vías, estrategias invasivas, por ejemplo, con estudios electrofisiológicos intraoperatorios, hay otras maneras como ecografía, pero digamos que los autores de los diferentes estudios con tractografía han debatido que en algunos casos la ecografía y los estudios electrofisiológicos no son 100% sensibles para garantizar que se haya cortado completamente el tracto. Entonces, es como una estrategia que dé mayor sensibilidad intraoperatoria. Ustedes toman la resonancia intraoperatoria del paciente y dicen, tiene un poco más de cuerpo calloso, por ejemplo. Entonces, no cierra, no termina la cirugía, sino que continúa y se guía hasta que finalmente comprueba que haya quitado pues, todo sí, el sí, sí. tracto. O sea, la intraoperatoriamente esté seguro, pues ya terminó todo lo que tenía que hacer y pues ya culmine su procedimiento. Digamos que ese es el objetivo de la tractografía intraoperatoria. No, yo entiendo que esas cirugías tienen un lecho mucho menos cruento que quitar un tumor, pues perdón si me equivoco. Entonces, pues teóricamente la cantidad de residuos hemáticos no es tal como para que se vea muy afectada la tractografía. Realmente no lo he leído, pero pues teóricamente yo creo que esas 48 horas que están estipuladas para otras cosas sería un valor útil. Desde que su difusión quede bien, lo más probable es que su tractografía quede bien. Entonces, pues usted evalúa si la difusión está muy alterada, seguramente la tractografía no va a ser confiable. Pero si la difusión está bonita, seguramente sí lo va a hacer. Ya, comprendo. Muchas gracias, Iván. No, de nada.
Buenas noches, doctor Iván. Buenas noches, doctor. No entiendo, o sea, Cristian lo que propone es realizar tractografías intraoperatorias. Sí, profe, algunos estudios, preparando uno de los casos que tenemos en el servicio a mediano plazo, pues revisando la literatura, han salido varios artículos donde, por ejemplo, usted está con hemisferectomía funcional y Ujú. algunos pacientes se han hecho varias estrategias invasivas y no invasivas para mirar qué tanto usted desconectó o el porcentaje de desconexión. Entonces, entre esas estrategias está, usted baja el resonador, intraoperatoriamente, pues, o en el proceso, hay algunos resonadores dentro del quirófano, pero usted toma una resonancia con tractografía intraoperatoria y determina el grado de como el corte del tracto según lo que se ve en esa resonancia. Entonces, si usted ve que no hay más señal de anisotropía en la resonancia, pues puede definir que se hizo adecuadamente la microtomía. Porque otra opción que uno lee es integrar la tractografía al equipo de neuronavegación, que la mayoría lo soporta, pues de los nuevos. Sí, también. Sí, o sea, es decir, pienso que la tractografía es útil, sobre todo para las lesiones tumorales, para las lesiones en área de lenguaje, en área motora. Pues en epilepsia me parece tremendamente sofisticado, pues hacerle, o sea, hacer una resonancia intraoperatoria es complejo, me parece mucho más complejo todavía hacer una tractografía intraoperatoria, ¿sí? Lo que yo he visto es, sí, todo esto está bienvenido, eh, la tecnología y todo, pero finalmente los resultados no cambian ostensiblemente, porque para eso está la preparación del neurocirujano, para eso está la experticia. Un ejemplo es, no, por ejemplo, en cirugía de Parkinson, al final no hubo un cambio significativo entre colocar el DBS sin resonancia intraoperatoria que colocándolo con resonancia intraoperatoria. Y lo mismo sucede en casos de cirugía de epilepsia. Si uno revisa en los grandes centros y pues nuestra causística colombiana, pues o sea, realmente yo digo, en Cleveland, en Yale, en Montreal, yo no creo que estén haciendo tractografías intraoperatorias para epilepsia. Me parece hilar demasiado fino, porque es decir, hay que darle una cabida a la experticia del neurocirujano. No sé qué piensa el doctor Arias. Gracias. Yo estoy, claro, esto todo es nuevo, ¿no? O sea, los artículos que menciona Cristian son artículos nuevos, pero no hay nada grande ni contundente. Entonces, pues, Porque, es decir, algo que me parece más útil, intraoperatorio, que hemos ido adaptando y me parece el ultrasonido, me parece más práctico y más útil. Es que un aparato de una resonancia intraoperatoria, primero, ¿cuántos hay en Latinoamérica? Segundo, hacer una tractografía de por sí es difícil, no es tan sencilla. Hay muchos centros que no hacen y ya llevar todo eso a un quirófano, no sé, lo veo muy complejo y en los supercentros de cirugía de epilepsia realmente no he leído nada al respecto. Me parece que es una cosa hilar muy, muy fino. Gracias. Pues bienvenida a la tecnología, ¿no? Es una maravilla y lo que hace 100 años que los rayos X era algo exótico, pues hoy en día es el pan nuestro de cada día. De pronto, dentro de 100 años, pues haya tractógrafos, perdón, resonadores intraoperatorios por doquier, pero digamos en nuestro momento, pues apenas empezando, ¿no? Bueno, yo creo que ya es hora, es Yo, suficiente la explicación. No yo, sé si. Ah, bueno, Germán sí, yo René, sí diga, por favor. quisiera, yo sí quisiera hacerles una pregunta y tal vez un comentario. Buenas noches, doctor, gracias por su charla. Y pues básicamente sí, definitivamente hoy incluso estamos discutiendo la difusión, es una herramienta muy útil y sobre todo en patología tumoral o infecciosa.
En el posoperatorio es demasiado conflictiva y creo que usted lo dijo, pues tiende más a confundir que a aportar información real o veraz cuando hay principalmente sangre, cualquier tipo, en este caso posoperatoria. Y respecto a las tractografías, pues lo que usted explicaba, sí, básicamente nuestro uso práctico más frecuente es simplemente la relación anatómica entre una lesión, usualmente tumoral o, por ejemplo, malformaciones cavernosas, en ocasiones abscesos cuando son muy bien delimitados, con los tractos, sea cual sea, pues el más estudiado naturalmente es el córtico espinal, ya que su reproducibilidad es la más fácil. Y pues usted se refería a la técnica, pues el DTI, que es curiosamente la más utilizada en la mayoría de protocolos en los centros médicos, en el mundo prácticamente. Pero pues sí hay que tener en cuenta y quería saber su opinión, es que pues tiene muchas limitantes, lo sabemos, los mapas y los dibujos de los tractos son muy limitados, y eso lleva a errores quirúrgicos que pueden comprometer la función directa si solo se basa la cirugía en las imágenes y no en el estándar de oro, que es el estudio electrofisiológico intraoperatorio, principalmente la estimulación subcortical. Entonces, quería saber su opinión de las otras técnicas que lidian con los términos, el crossing fiber y todos esos estudios como el Bolt y la convolución esférica, etcétera, etcétera, pues que sí tienen en cuenta ese problema del cruce de fibras y por tanto tienden a dibujar en forma más real o por lo menos correlacionada con estudios de eh, disección de fibras blancas en cadáveres, pues es mucho más parecido y pareciera dar mayor confiabilidad cuando se compara con el estándar de oro que he hablado. Listo, profe. Entonces, esas técnicas nuevas lo que hacen realmente son muy parecidas a lo que vimos. Lo que hacen es hacer muchos más gradientes. Y generalmente esas técnicas nuevas, el problema en resonancia y en este tipo de tecnologías es que todo conlleva un costo. Entonces muchos resonadores lo podrían hacer, pero habría que pagarle a la casa comercial, digamos a Philips o General Electric o lo que sea, para comprar esa secuencia pues, que usted menciona, profe. Y eso no es, eso primero no es nada barato. Y la difusión, más que sea difícil de obtener, es muy difícil es de procesar. Digamos, el postproceso de esto no es sencillo, no lo puede hacer cualquiera. Las técnicas que menciona el profe, claro, tienen mucha más resolución, son un poquito más demoradas de adquirir, pero requieren lo que le cuento, profe, un resonador muy bueno y haber comprado la secuencia, que no es nada barato. Entonces yo creería que no están muy disponibles, que no están muy disponibles. Y hasta lo que yo alcancé a revisar, tampoco hay estudios comparativos pues muy grandes, aunque sí hay unos que mencionan lo que usted dice, que obviamente la visualización de tractos es mucho más precisa y se ven tractos más pequeños. Pero no sé si en Colombia tengamos la opción, no sé si el profe Lozano sepa si en algún lado estamos haciendo eso. No, obviamente estamos en un sitio de tecnología intermedio, ¿no? Hay salas de cirugía con resonador en Estados Unidos, pero la utilización de esos resonadores es mucho menor a la que se esperaría. Todo el instrumental y todo lo que hay en la sala está hecho para que funcione un resonador de 1,5 a 3 teslas y tienen su jaula de Faraday, pero no es lo común y realmente no todos los casos se van a poner a hacer adquisición de resonancia intraoperatoria porque también tiene muchos problemas con la misma asepsia y antisepsia y
la tractografía es demorada. Si se hacen más de 24 óvalos, va a ser mucho más demorada y el procesamiento va a ser mucho más demorado y la interpretación es más compleja cuando hay edema asociado con la cirugía. Todas estas técnicas nuevas nos están diciendo de que es posible ir más allá de lo que estamos haciendo ahora y vamos a ir caminando hacia la mayor precisión. Que eso vaya a quedar para disponibilidad pronto, no lo creo. Pero obviamente todo eso que se está haciendo en investigación para mejorar no solamente la captura de los tractos normales, sino alguna alteración en el tracto, están mejorando día con día. Pero no son disponibles o sea, son muy pocos los centros que lo hacen y que eso sea una realidad para todo lo que vayamos a hacer actualmente, estamos lejos. Y algunas cosas son complementarias. Por ejemplo, los paradigmas de Volt ayudan a algunas cosas que evitarían el corte de tractos o el aislamiento de corteza importante de preservar. Y eso tendría que ir de la mano con una tractografía. Pero en general, entre más información tenga uno respecto a una anatomía y sea más preciso en esa anatomía, mejor será la intervención. Pero todavía estamos un poquito en ciencia ficción. No es una cosa para que lo hagamos ni siquiera mañana. Nos vamos a demorar mucho más. Bueno, muchas gracias. Creo que ya está suficientemente ilustrado y ya nuevamente felicitamos al doctor Ruiz por su excelente conferencia. Los invitamos la próxima semana a continuar con nuestro ciclo de charlas. Muchas gracias. Hasta luego. Bueno, muchas Muchas gracias. gracias, buenas noches. Muchas gracias por la invitación y feliz noche. Muchas Felicitaciones, doctor Ruiz. Muy buena la charla. Muchas Gracias, profe. gracias.